Entonces la tinción es el siguiente paso. Sí, hoy vamos a hablar nada más de dos tinciones a detalle, las tinciones de rutina. La de hematoxilina eosina, que es la tinción de rutina para los tejidos, y la de Papa Nicolau, que es la tinción de rutina para las citologías. La tinción de hematoxilina eosina se llama así porque utiliza esos dos colorantes, hematoxilina y eosina. La hematoxilina y la eosina que se utilicen pueden tener diversas formulaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice hematoxilina, que esta es la fórmula de Lilly. Existe la fórmula de Mayer, la fórmula de Gill, la fórmula de... Hay como otras 5 o 6 formulaciones de hematoxilina. Sí, cada una da resultados ligeramente diferentes y tiene sus pros y sus contras en cuanto a la forma de realizar el proceso de tinción. Nosotros utilizamos principalmente la de Harris, ¿sí? Es la que se me olvidaba, la hematoxilina de Harris. Y también eosina, pues hay varias formulaciones. La eosina Y, que significa yellow, ¿sí? Eosina amarillenta. Hay una combinación que se llama eosina flocina, etcétera. Hay varias, hay como unas 3 o 4 fórmulas de eosina. Y lo que van a hacer estos dos colorantes es teñirnos los componentes celulares de un color que contraste, ¿sí? La hematoxilina, si se fijan por el color que tiene es oscuro, nos va a teñir a los núcleos de las células de un color morado a azul, dependiendo de qué tan de la formulación que tenga y del contraste que se le dé. Y la eosina nos va a teñir los citoplasmas, ¿sí? De las células y otros componentes extracelulares como el colágeno, por ejemplo, de un color rosa a rojizo, dependiendo de qué tanto capte de este colorante el tejido. El proceso de teñir se lleva a cabo en una estación como esta, sí, pues se tienen alineados varios recipientes con soluciones, sí, hay gilol, alcohol, agua destilada y después los colorantes. Y a esto usualmente se le llama tren de tinción, sí, tren pues por esa forma que tiene como de trenecito, no es nada así fuera del otro mundo. Entonces, en la tinción de hematoxilina y eosina es como la base para todas las demás tinciones especiales que después vamos a conocer en la próxima clase. Tiene los pasos, o sea, básicos de cualquier otra tinción. Tenemos el paso de desparafinado e hidratación, después el de tinción y después el de deshidratación y aclaramiento. El desparafinado e hidratación se lleva a cabo con las mismas soluciones que se utilizaron en el proceso, o sea, el mismo tipo, no las mismas como tal, el mismo tipo de soluciones que se usaron en el proceso del tejido. Se utiliza gilol, se utiliza alcoholes, pero ahora están al revés, están primero del 100%, luego al 96%, luego al 80%, luego al 70%. Esto es para primero quitarle la parafina al tejido, porque si el tejido está parafinado, está impermeable. Los colorantes tienen base alcohólica o base agua, entonces si el tejido está impermeabilizado con parafina, pues no se van a teñir. Hay que quitar esa parafina. El tejido se pone un ratito en un horno o incubadora para fundir esa parafina que tiene. Después se sumerge en gilol para disolver esa parafina. Después en alcohol para quitar el exceso de gilol. Y después se empieza a hidratar poco a poquito. Pasa de alcohol al 100, alcohol al 96, alcohol al 80, alcohol al 70, hasta llegar al agua, ¿sí? Para hidratar bien ese tejido. Y ahora sí, se tiñe con hematoxilina. Una vez que se tiñe con hematoxilina, se quita el exceso, se contrasta con algunas soluciones como alcohol ácido o solución azulante que le llaman bluing, ¿sí? Para hacer que se vea más azul la hematoxilina, y después se contrasta con la eosina. Los tiempos, la cantidad de pasos, eso varía dependiendo de los colorantes que utilicen y pues también ya del lugar que vayan así en específico. Por ejemplo, como se utilizan las mismas soluciones, gilol, alcoholes, agua, de entrada como de salida del tren, hay lugares donde se utiliza el mismo tren en ambos sentidos, hay lugares donde se tiene un tren largo que va en un solo sentido, etc. Sí, entonces, una vez que se hace el contraste, viene el paso inverso, deshidratación y aclaramiento. Las laminillas se enjuagan en el alcohol al 96%, después en el alcohol absoluto para quitarles el exceso de agua, y después en gilol para hacer que se vuelvan más transparentes las laminillas, les quita impurezas del alcohol, el gilol.
y con eso ya se pueden montar con resina sintética. Se les pone una gotita de resina y se cubren con un vidrio muy delgadito que es el cubre objetos. Sí, aquí, bueno, esta ya está cubierta con el cubre objetos y eso va a permitir que quede encapsulada en resina ese corte, sí, de tejido, para que ya no se vaya a maltratar. Bien, perdón. Entonces, esta tinción de hematoxilina y eosina, a pesar de que es una tinción de rutina, es una tinción básica, que es barata, se puede hacer en cualquier lado. Sí, aquí podría yo estar haciendo una tinción de hematoxilina y eosina, nomás teniendo un ladito mi tren de tinciones. No necesita nada así muy especial. Es una tinción muy completa, nos deja ver bastante bien la morfología de las células, identificar patrones de lesión inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un corte de piel. Podemos ver, aquí estamos viendo la epidermis, vemos bien los diversos estratos de la epidermis, que el basal, el espinoso, el granuloso, el córneo. Los colores van a ser muy variados, o sea, en general es morado y rosa, pero va a haber distintas tonalidades dependiendo del tipo de tejido que estemos viendo. Aquí en este corte de piel, si se fijan, el estrato córneo adoptó un tono muy rojizo con esta tinción en particular de hematoxilina y eosina. Aquí estamos viendo un corte de intestino, ¿sí? Donde estamos viendo dos criptas de mucosa intestinal. Y las células que están aquí en la parte más profunda, esas que tienen puntitos rojos, se ven así porque se coloraron con la hematoxilina o adoptaron esta coloración tan intensa con la eosina, perdón. Estas son las llamadas células de Paneth, ¿sí? O de Paneth, que forman parte normal de la mucosa, de la mucosa intestinal. Células caliciformes, se fijan, algunas células se ven más rositas, otras se ven un poquito más moradas. Entonces ahí nosotros utilizamos esto para hacer descripciones, que vamos a hablar de eso la próxima semana, de las descripciones microscópicas, pero decimos, hay células con citoplasma eosinófilo o citoplasma eosinófilo intenso, como estas células de Paneth, o citoplasma basófilo, como estos enterocitos, etc. Hay células que pueden captar ambos colorantes en el citoplasma, como estas de los acinos pancreáticos, ¿sí? Que a estas le llamamos anfófilos, a estos citoplasmas que tienen como una mezcla de rosa con morado. Hay células en tejidos que son claras porque pues tienen algún componente del citoplasma que durante el proceso del tejido se lava, es decir, se elimina. Entonces no hay nada que teñir y al momento de hacer la tinción pues el citoplasma queda blanco completamente. Por ejemplo, es un carcinoma de células claras del riñón y se ve así porque está lleno de lípidos. Estas células tienen lípidos que durante el proceso del tejido se enjuagan y pues ya no hay nada que teñir aquí. La tinción de rutina para las citologías es esta, la tinción de Papanicolau. Esta es una tinción polícroma, ¿sí? La de hematoxilina y eosina, aunque nos da muchas tonalidades, solo utiliza dos colorantes. Esta utiliza muchos, ¿sí? Tiene hematoxilina, que ya conocimos ahorita, nos va a teñir los núcleos de color azul a morado. Y otros dos colorantes adicionales. Tenemos OG6, que también se llama Orange 6, nos va a teñir las células que tienen queratinización o tienen queratina en su citoplasma, nos va a teñir de un color naranja intenso. Y el EA50, que usualmente le llaman tinción polícroma a esta nada más, o el polícromo, le dicen los técnicos. El EA50 es una tinción o un colorante que tiene, bueno, una solución que tiene varios colorantes. Tiene EA, que significa eosina azul. Entonces tiene eosina, tiene azul, no me acuerdo el nombre del colorante azul, tiene verde claro y tiene un colorante que se llama pardo Bismarck. Entonces estos cuatro van a dar estas distintas tonalidades de azul, rosita, como más así violeta en las células. Y pues nos va a ayudar a distinguir diversos tipos celulares. Pregunta Daira Arellano aquí en el chat de YouTube, ¿qué teñía el Orange 6? El Orange 6 tiñe más a las células que están queratinizadas, en este caso en la tinción de la citología cérvico-vaginal.
Fernanda Michelle dice aquí en el chat de Meet si es azul de metileno. No, no es azul de metileno, Fernanda. No me acuerdo bien el tipo de azul. Es que hay varios tipos. Pero igual lo recuerdo y ya, o sea, le doy una repasadita y ya la próxima clase les digo bien. Para que no quede esa duda. Sí, pero son 4 colorantes, creo que tiene el EA50. Ahorita no me acuerdo bien exactamente la fórmula. Pero nos da estas tonalidades. Hola a todos, les hablo desde la sala de edición para aclarar cuáles son los colorantes que contiene el EA50. Son 3 colorantes solamente, no 4. El primero es la eosina amarillenta, el segundo es el verde claro y el tercero es el pardo Bismarck. Esta tinción de Papa Nicolau, así como se está viendo en esta imagen, solamente se va a ver en la citología cérvico-vaginal, ¿sí? En la citología cérvico-vaginal, bueno, esta tinción se creó, justamente la creó el médico Georgios Papanikolaou para el estudio de la citología cérvico-vaginal. Esta tinción, así como que esta es su máxima expresión cuando se utiliza aquí, o sea, nos da la mayor cantidad de tonalidades de color, nos ayuda cuando está bien hecha, cuando es muy complicado esto, sí, o sea, no se puede confiar al 100%, pero porque depende de muchos factores, de la técnica de la persona, del histotecnólogo, sí, que respete bien los tiempos de tinción, de la calidad de las soluciones y de su estado de conservación, pero cuando está bien hecha, o sea, que está en perfectas condiciones, nos va a ayudar a identificar el estado de maduración de las células por su color. Las células del epitelio escamoso electocervix pueden ser células intermedias, parabasales, basales, células superficiales y células que a veces pueden tener queratinización. Entonces todas estas se van a ver ligeramente distintas en cuanto a su coloración con el EA50, ¿sí? Por ejemplo, todas las que se ven aquí azulitas son células intermedias, las que se ven más rosas son células superficiales y esta que se ve muy rojita, aquí la vamos a aquí la vamos a encerrar en color amarillo. Esta que está aquí arriba es una célula queratinizada que se pintó más con el orange 6, ¿sí? Entonces, esto solamente en condiciones así, pero extremadamente ideales. Usualmente no vemos estos resultados así tan confiables. Entonces, para determinar el estado de maduración de las células, nos basamos más bien en su morfología, que el tamaño y forma que tiene el núcleo, el tamaño y forma del citoplasma y otras características nos ayudan a diferenciar una célula intermedia de una superficial, de una queratinizada, etcétera, ¿sí? Pero bueno, solamente aquí la vamos a ver así. En cualquier otra citología vamos a ver que predominan solamente la hematoxilina y el color azulito, ¿sí? Entonces, en una citología de tiroides, en una citología de líquido acítico, de líquido pleural, no vamos a ver este color rosa tan abundante, a menos de que haya células que estén queratinizando. Ya depende del caso en particular. Y bueno, esta es una tinción que también nos da bastantes buenos resultados, nos provee de mucha información en cuanto a la morfología de las células y podemos con esta diagnosticar lesiones incluso neoplásicas o preneoplásicas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una citología cérvico-vaginal, el llamado estudio de Papa Nicolau, y aquí estamos viendo una lesión escamosa interepitelial del cérvix. Entonces a esta paciente ya podemos nosotros dar un diagnóstico que por lo menos va a hacer que le estén dando seguimiento un poquito más estrecho para ver que a futuro no vaya a desarrollar cáncer de cérvix, ¿sí? Solamente con un estudio muy sencillo y una atención también bastante sencilla. Bien, para cerrar la plática vamos a hablar muy brevemente de las técnicas especiales. Solamente las vamos a mencionar porque en la clase del próximo viernes vamos a hablar a mayor detalle de estas, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas especiales? Son pues técnicas complementarias que podemos solicitar usualmente en tejido, aunque también se pueden hacer algunas en citologías, sobre todo cuando tenemos citologías de líquidos, ¿sí? Se pueden hacer algunos preparados especiales, pero bueno, estas técnicas especiales, que la mayoría de las veces van a ser tinciones, nos ayudan a obtener información adicional para el diagnóstico de algún tejido, ¿sí? A resaltar componentes especiales de ese tejido, componentes de la matriz extracelular, componentes de la célula, intracelulares, por ejemplo, o de su membrana, que
que nos van a complementar un diagnóstico. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, las tinciones de histoquímica. A estas usualmente les llaman así de forma coloquial tinciones especiales, a las de histoquímica. Las inmunotinciones, que son tres tipos: la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia y la hibridación in situ. Estudios de microscopía electrónica y estudios de biología molecular. Todos estos nos van a ayudar, cuando están disponibles obviamente, a tener más información para el diagnóstico de este caso en particular, ¿sí? De algún caso en particular. Las tinciones especiales, entonces, o tinciones de histoquímica, o tinciones especiales de histoquímica, es el nombre completo, nos resaltan componentes de algún tejido. Componentes específicos de algún tejido, pero pues estas tinciones por sí solas no son específicas de alguna enfermedad. Es la desventaja que tienen. Por ejemplo, esta es una tinción de Paz que nos resalta membranas basales. En este caso que estamos viendo, pues una biopsia renal, y nos ayuda a identificar alteraciones de la membrana basal glomerular, alteraciones del mesangio, etcétera, atrofia tubular y demás, para complementar un diagnóstico. Pero esta tinción no es específica de una enfermedad en particular. La tinción tricromónica de Masson, que nos ayuda a identificar en general la fibrosis, ¿sí? Que vamos a ver de color azul. Este es un caso de cirrosis hepática, entonces se puede hacer el diagnóstico de forma más confiable y más fácil, pues con esta tinción, porque nos va a resaltar justamente la fibrosis, que es lo que estamos buscando para diagnosticar cirrosis hepática. La tinción de plata metenamina o tinción de Jones, que nos resalta también membranas basales, pero no nos pinta algunos otros compuestos que puede a veces colorear la tinción de Paz. Entonces es complementaria de esta en el caso de la biopsia renal. Esta tinción de Jones es casi específica de la biopsia renal. Algunas otras variaciones se pueden aplicar, por ejemplo, a hígado o a la tinción para microorganismos como los hongos, ¿sí? Que esta es una variante de la tinción de plata metenamina. Utiliza algunos reactivos similares y tiene otros agregados, pero esta se va a llamar tinción de Grocott, y esta nos tiñe a los hongos, ¿sí? Los resalta en color negro y pues van a estar contrastados contra un fondo que es verde claro. Estas tinciones de color negrito, las tinciones especiales que se ven así de color negro, se llaman tinciones argénticas. Ese color negro se los da la plata que tiene la tinción. Entonces son tinciones argénticas o tinciones de impregnación con plata, ¿sí? Para que las vayan identificando. Todas las que vean que son así de color negro, negro como esto, es porque tienen plata. En cuanto a las inmunotinciones, tenemos tres tipos. La inmunohistoquímica, que ya vamos a ver el próximo viernes bien cómo o en qué consiste y cómo se realiza. Esta nos resalta también componentes de las células o de, a veces puede ser de la matriz extracelular, pero usualmente son componentes de las células, ¿sí? De forma similar a como lo hacen las tinciones especiales de histoquímica, pero estas son mucho más precisas. Podemos nosotros resaltar cualquier componente que queramos o que nos interese de la célula, que la membrana citoplasmática, que el citoesqueleto, que el núcleo, que el borde apical de alguna célula epitelial. Podemos distinguir entre 2 o 3 tipos de células diferentes, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque esta va dirigida contra algún componente celular específico, ¿sí? Utiliza anticuerpos que van dirigidos contra ese componente celular. Estos anticuerpos están marcados con un cromógeno o molécula de color, y es lo que vamos a ver pintado pues de color café usualmente, o también hay rojo, amarillo, verde. Hay como otros 3 o 4 colores. Usualmente el más común es el café y en segundo lugar el rojo. Lo vamos a ver marcado, lo que está positivo así en las tinciones, en la laminilla. Las tinciones de inmunofluorescencia son similares, pero esas necesitan un microscopio con epifluorescencia, ¿sí? En la próxima clase les voy a enseñar la técnica y varias fotos, pero tiene una aplicación muy similar a las de la inmunohistoquímica. También resaltan componentes celulares, pero pues tienen sus pros y sus contras, que vamos a ver la próxima semana. La hibridación in situ, que es lo que estamos viendo aquí, esa más que componentes celulares nos ayuda a identificar genoma, ¿sí? Puede ser genoma de la célula, o sea, aquí estamos buscando una sobreexpresión de un gen en células de cáncer de mama.
Puede ser genoma viral, por ejemplo, para ver si hay una infección viral por virus de Epstein-Barr, por virus, bueno, Epstein-Barr es el más común, pero puede ser también por virus de herpes, VIH, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en vez de utilizar anticuerpos, esta utiliza cadenas de ADN, ¿sí? Para entender mejor su funcionamiento, pues, bueno, van a entender mejor su funcionamiento cuando hablemos sobre el genoma de la célula ya en otras clases más adelante. Pero, pues aquí, en este caso, estamos identificando una sobreexpresión de un gen en particular, que es el gen HER2, que participan en la progresión de ciertos tipos de cáncer invasor de mama. Existen dos tipos de hibridación in situ: la hibridación in situ cromógena o CISH, ¿sí? CISH con C, CISH. Es por chromogenic in situ hybridization, ¿sí? Hibridación in situ cromógena o cromogénica, y la otra es la FISH, ¿sí? FISH igual es in situ hybridization, pero F es por fluorescente, ¿sí? Aquí se utiliza el microscopio de epifluorescencia y pues sirve para aplicaciones muy similares, prácticamente lo mismo que el CISH. Finalmente, se pueden tener estudios de microscopía electrónica, o se pueden requerir estudios de microscopía electrónica para algunos diagnósticos. La microscopía electrónica nos permite ver la llamada ultraestructura de las células. Es decir, nos provee un aumento, una cantidad mucho mayor de veces de lo que nos provee el microscopio óptico convencional, y nos permite ver estructuras muy finas de la arquitectura de la célula, ¿sí? Ver organelos, ver membranas, etcétera, para identificar anomalías, identificar acumulaciones o algún componente específico dentro de la célula. Por ejemplo, este es un caso de literatura de una neoplasia maligna, pobremente diferenciada. Esto resultó ser un rhabdomyosarcoma, que es un tumor maligno que deriva de células de tipo embrionario que son iguales a las que le dan origen al músculo estriado, o sea, al músculo esquelético. Entonces, todo esto de aquí es la célula en este caso, para que se den una idea del aumento que nos provee. Aquí estamos viendo parte de la célula, no cabe toda la célula en esta imagen. Estamos viendo parte del núcleo de la célula, que es esto de que estoy coloreando de azul. Y vemos dentro del citoplasma de la célula estas formaciones que están compuestas por muchas líneas, así formando una empalizada paralela, que si se fijan tiene dos franjas oscuras, luego una línea delgadita en medio y dos líneas claras a los lados de esa línea delgadita oscura. Estas son igualitas que las bandas Z que están en el músculo estriado, ¿sí? O sea, son fibras contráctiles. Con eso se pudo determinar que esta neoplasia era un rhabdomyosarcoma. Ahorita, para el diagnóstico de neoplasias está muy limitado el estudio o el uso de la microscopía electrónica, contestando también a la pregunta que está haciendo aquí Efraín Ramírez Sánchez. Dice que pregunta para qué tipo de estudio se utiliza el microscopio electrónico. Ahorita la aplicación de la microscopía electrónica, Efraín, y los demás también, bueno, ya es mucho más limitada. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas que son de una implementación mucho más fácil. Ya tenemos la inmunohistoquímica, que esa le quitó una gran parte del uso a la microscopía electrónica, y ahora con la hibridación in situ y estudios de biología molecular, pues es raro utilizarla para el diagnóstico de tumores como este caso. Pero sigue estando vigente, y de hecho es muy poco probable que se vaya a eliminar su uso en algunas disciplinas, como en mi caso en la patología renal es fundamental tener un microscopio electrónico. Nosotros estamos desde ya hace varios años con ansias esperando a ver si nos hacen caso de ponernos un microscopio electrónico ahí en el hospital civil, porque hay enfermedades, por ejemplo enfermedades glomerulares, que solamente se pueden diagnosticar con microscopía electrónica. El próximo viernes vamos a ver algunos ejemplos. Pero alteraciones en la morfología de la célula o presencia de acumulaciones intracelulares
o extracelulares que solamente se pueden visualizar en microscopio electrónico. Entonces, la patología renal es un área donde todavía se requiere enfermedades musculares, pero de la función, no neoplasias, o sea, que pueden ser degenerativas, hereditarias. En el campo de la neuropatología también, para identificar algunas enfermedades en las que hay depósitos intracelulares, principalmente en esas tres. Sí, en la patología renal, en enfermedades musculares, enfermedades del sistema nervioso central y algunas otras enfermedades misceláneas. Hay una enfermedad rara también que pueden buscarla ustedes. No me acuerdo el nombre ahorita bien, pero la pueden encontrar como enfermedad del cilio con C. Cilio inmóvil. Así la pueden encontrar, la enfermedad de cilio inmóvil, que es una enfermedad que afecta a los niños y se debe a que los cilios que tienen las células del epitelio que reviste la vía respiratoria no funcionan adecuadamente, y esa solamente se puede diagnosticar con microscopía electrónica, porque literalmente vemos la composición interna de cada cilio. Un cilio es, si nosotros tenemos aquí una célula de epitelio cúbico, algunas células, las células que están ciliadas, bueno, tienen prolongaciones de citoplasma así como si tuvieran pelitos en el borde apical. Y estos usualmente hacen un movimiento de barrido. Todos se mueven al unísono en la misma dirección para, en el caso de la vía respiratoria, estar limpiando la vía de microorganismos y de partículas contaminantes como el polvo. Entonces, si nosotros agarramos uno de estos cilios, si nosotros tomamos uno de estos cilios y lo cortamos así y después vemos una proyección de esta forma, vamos a ver en un microscopio electrónico que ese cilio tiene, vamos a ver las proteínas estructurales. Esto sería un solo cilio y vamos a ver que tiene proteínas que forman cadenas que están dispuestas más o menos así. Así formando pares, ¿sí? Y estas le van a permitir la movilidad al cilio. Esta enfermedad del cilio inmóvil solo se puede diagnosticar por microscopía electrónica porque literalmente hay que verlas y contarlas. Ahorita no me acuerdo, igual como vamos a hablar de microscopía electrónica el próximo viernes, les traigo ya bien este ejemplo. Pero se cuentan la cantidad de unidades. Aquí puse 1, 2, 3, 4, 5, 7, contando la del centro. No me acuerdo si son, o sea, la diferencia es decir, por ejemplo, ahorita las voy a inventar, no estoy bien seguro, pero decir, si cuentas 7 unidades es un cilio normal, si cuentas 6 unidades es un cilio enfermo y entonces no funciona. Y eso pues solamente con el microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, la aplicación del microscopio electrónico es ya muy limitada, muy selecta, pero sigue habiendo ramas de la patología donde es esencial tener el microscopio electrónico. Bien, creo que con esto, no, estamos a punto de terminar, ya me acordé. Una vez que ya tenemos todos pues la información que pudimos obtener del microscopio del tejido, ¿sí? O sea, tenemos nuestras tinciones de rutina, nuestras tinciones especiales, que le pedimos tinciones de histoquímica, tinciones de inmunohistoquímica. A lo mejor conseguimos que nos mandaran un pedacito de ese tejido a Estados Unidos a que le hagan microscopía electrónica y ya nos mandaron de regreso el reporte. Ahora todo eso lo vamos a conjuntar, vamos a hacer el estudio al microscopio de todo. Podemos hacer revisión en conjunto. Nosotros tenemos un microscopio como estos, más chiquito, ese tiene para 5 cabezales, este es como para unos 9 cabezales más o menos. Pero podemos hacer revisión en conjunto. Normalmente los utilizamos así para revisar con los residentes. La mayoría de los microscopios que tenemos son de doble visualización, o sea, tiene los oculares del observador principal y después una extensión con otros oculares para que vea el residente que se está enseñando. Pero tenemos también uno así grandecito. Tenemos también un escáner de laminillas donde se pueden digitalizar las laminillas y con eso se puede hacer revisión también en conjunto, pero no nada más con otro patólogo de ahí, puede ser con un patólogo que esté en otra parte del mundo, ¿sí?
Que tengo un amigo en la Ciudad de México que es experto en neuropatología, le mando una laminilla escaneada para que me dé su opinión de un caso. O que tengo un conocido en Europa, allá en Alemania, o en Inglaterra, que ve patología renal, le mando una biopsia que tengo duda yo. Ya se puede hacer eso de forma mucho más fácil. Antes teníamos que mandar la laminilla como tal. Sí, teníamos que mandar una laminita de vidrio por correo, pero al rato le llegaban pedacitos al receptor. Entonces, ahorita ya es mucho más fácil y más inmediato esto. ¿Sí? Le mando en la mañana el archivo a mi conocido o a mi colega en otra parte del mundo. Como son archivos grandes, bueno, a lo mejor tarda 1 o 2 horas en descargarlo, pero ya. Estoy exagerando porque la mayoría de las conexiones a internet ya son muy buenas ahorita en todo el mundo. Entonces, tardará una media hora a lo mejor y ya en media hora ya tengo su opinión y puedo yo hacer un diagnóstico ahora sí. Entonces, funcionamos también como una red nosotros entre patólogos y obviamente siempre que estamos haciendo la interpretación estamos reconsultando los datos clínicos que nos mandaron en la hoja de envío, los datos del expediente clínico, que nosotros ahí en el hospital ya tenemos expediente electrónico, entonces nos metemos ahí a la base de datos, revisamos antecedentes del paciente y demás, o si no, pues agarramos el teléfono y le echamos una llamada al cirujano o al clínico para que nos dé alguna información adicional y con eso podemos nosotros ya obtener nuestro diagnóstico definitivo. El proceso de diagnóstico ya completo lo vamos a ver bien la próxima clase. Vamos a hablar sobre patrones de lesión macroscópica y microscópica, que es lo que integramos a nuestro reporte de patología. Siempre pues hacemos revisión bibliográfica, obviamente, no nos salvamos de eso y debemos entonces consultar también los datos clínicos del paciente para poder obtener un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Bien, todo esto que vimos ahorita del proceso, del tejido, la interpretación y las tinciones especiales y la inmunohistoquímica y todo eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues es variable. ¿Sí? Podemos estar hablando en general más o menos unas 48 horas, así yéndonos muy cortitos para decir, bueno, en lo que se procesa el tejido y te entregan los cortes con tinción de rutina y a lo mejor 1 o 2 tinciones especiales, en unas 48 horas ya podrías tener tú un diagnóstico bien estudiado también. Pero, ¿qué tal que no tenemos tiempo para eso? Les dije que ahí tomamos mucho café, pero no quiere decir que todo el tiempo estemos con nuestro cafecito y sentados en el microscopio esperando que nos tengan las laminillas para diagnosticar, no. También tenemos urgencias, ¿sí? Y pues justamente la urgencia que tenemos ahí es cuando un paciente está en quirófano y necesitan un diagnóstico rápido en ese momento y lo más preciso que se pueda. A esto se le llama estudio transoperatorio o transquirúrgico. ¿Por qué? Justamente porque se lleva a cabo durante una cirugía, en el periodo en el que se está llevando a cabo una cirugía en un paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer todo, pero de forma rápida, ¿sí? Nos vamos a brincar algunos pasos, no vamos a hacer todo lo que vimos ahorita del proceso del tejido y demás. Entonces se toma la muestra del paciente, se envía a patología, se registra rápidamente, se pasa a las manos del patólogo o del residente, se hace el abordaje macroscópico. Por ejemplo, este es un tumor de mama, entonces aquí hubo que cortarlo para poderlo ver, tomarle foto. Pero después, en vez de pasarlo a procesar, se selecciona un pedacito de tejido y ese se va a someter a cortes por congelación. Se va a hacer también una citología por impronta o por raspado del tejido. Se toma un pedacito del tejido y se puede hacer una impronta. Una impronta se hace, presionando el tejido sobre la laminilla como si pusiéramos sellitos. Y un raspado sería pues raspar literalmente el tejido sobre la laminilla o raspar el tejido con hoja de bisturí y después eso extenderlo sobre la laminilla. Eso nos va a proporcionar células para teñirlas rápidamente con papanicolao o con hematoxina de eosina y verlas al microscopio. Y después vamos a hacer el corte por congelación. El extendido citológico pues va a ser igual que cualquier otro que vemos, nada más que usualmente en el papanicolao lo teñimos con hematoxina de eosina por cuestiones de tiempo, porque ahí todo tiene que ser lo más rápido posible. Y la diferencia entre una tinción de hematoxina de eosina
y una de Papa Nicolau son como unos 5 minutos. Entonces es mejor ahorrarnos esos 5 minutos y ver rápidamente en HIE la tinción. Entonces, la información, pues es, bueno, depende de qué tan bien se realice el raspado y la tinción, pues vamos a tener información suficiente para el diagnóstico. Aquí estamos viendo un carcinoma de la tiroides, un carcinoma papilar, que podemos identificar por la presencia de estas celulitas que tienen como una burbuja ahí dentro del núcleo, ¿sí? Estas celulitas, y ahí está la burbujita del núcleo. Aquí voy a marcar la pura burbujita. O estas celulitas que tienen forma como de granito de café, ¿sí? Que se ve el núcleo y en medio tiene como una rayita, así como si fuera una semillita de café, un granito de café. Además de la citología por impronta y raspado, se va a hacer un corte por congelación. No vamos a procesar el tejido, o sea, no se va a meter alcohol, agilol y parafina y demás, porque eso ya dijimos que toma tiempo. Mínimo el proceso del tejido que vimos en el aparato de carrusel dura 12 horas. Entonces imagínense tener 12 horas al paciente anestesiado y abierto, pues es imposible, así no es viable. Entonces necesitamos un aparato como este se llama crióstato. Es básicamente un microtomo dentro de un ultracongelador que está, no es un ultracongelador, es un congelador, pero está a unos menos 30 grados centígrados. Entonces se va a colocar la muestra sobre esta platina redondita, se le agrega un medio de sostén para el tejido, que se llama OCT, es un gelecito que se va a congelar y va a permitir que se adhiera el tejido para poderlo cortar. Este no lo va a infiltrar, no es como la parafina, ¿sí? Nada más nos va a ayudar a sostenerlo para poderlo cortar. Y ese tejido se puede ver al microscopio, se puede teñir y se ve al microscopio. ¿Por qué no hacemos esto para todos los tejidos y en vez de tratarnos 48 horas que dijimos mínimo, pues mejor lo tenemos en 15 minutos? Porque el corte congelado va a crear muchos artefactos. Por ejemplo, es un carcinoma infiltrante de la mama, que nosotros por la clínica que nos dijeron, por las características de la lesión macroscópica, pues esto ya lo interpretamos como un carcinoma. Pero aquí, si no me dijeran que esto estaría muy difícil de interpretar nada más con la pura imagen, porque no se ve claridad en las células, en su morfología ni en su disposición. Entonces nos provee de una resolución muy baja el corte congelado, y aparte no va a permitir que se hagan las pruebas adicionales de inmunohistoquímica y demás, con esto limitando entonces la calidad del estudio. Por eso no se le hace estudio transoperatorio ni corte congelado a todos los tejidos, y cuando se hace, pues solamente se selecciona un pedacito. Por ejemplo, de este tumor se selecciona un pedacito nada más, o a lo mejor se mete el borde quirúrgico para ver si está en contacto el tumor, y ya no se va a meter todo el tejido a congelar, porque si no lo vamos a dañar. Porque acuérdense que los tejidos tienen agua. Cuando el agua se congela se forman cristales y eso lesiona a las células y altera su morfología. Por eso se ven así, como si estuvieran desbaratando aquí. Bueno, finalmente vamos a hablar en 2-3 diapositivas nada más de lo que es el área de patología post-mortem, de laboratorio de patología, que es donde se llevan a cabo las autopsias, ¿sí? Las autopsias se van a realizar en un área ya destinada para esto. Nosotros tenemos 2 salas funcionales para autopsia. Tienen su mesa, ¿sí? Para pues trabajar sobre el cuerpo, y un área para colocar instrumental y demás, y para tener pues aquí ayudantes. Hay instalaciones de emergencia como esta regadera y esta llave para enjuagarse los ojos en caso de salpicaduras. Y por aquí no se ve en la foto, pero por aquí hay un pasillito con una ventana para cuando hay cuando alguien más quiere documentar o quiere estar presenciando la autopsia, como por ejemplo algún médico de otro servicio, el que fue el médico tratante, etcétera, puede estar ahí acompañándonos para ver de cerca la autopsia y ver pues los hallazgos que encontramos. ¿En qué consiste la autopsia? Consiste en la evisceración del cuerpo de la persona fallecida. ¿Sí? Se van a extraer los órganos, se extraen todos los órganos, incluyendo el cerebro. Cuando es completa la autopsia se extrae todo el bloque de órganos de la cavidad tóraco-abdominal, es decir, todo lo que es del abdomen, todo lo que es del tórax, incluyendo pulmones, corazón, la tráquea,
muchas veces se puede sacar incluso con la lengua del paciente. Obviamente es un corte por debajo de la piel. Y pues el cerebro. Dependiendo de las causas de muerte, se pueden extraer otros órganos, médula espinal, algún paquete vascular, que si el paciente falleció por trombosis, bueno, se puede quitar algún paquete vascular de la pierna, etcétera, dependiendo de la causa precisa de muerte o la principal sospecha, porque pues si se supiera la causa precisa de muerte no se haría la autopsia. Las autopsias son principalmente para determinar la causa definitiva de la muerte de alguna persona. Tienen muchas aplicaciones, también sirven para desestimar probables demandas de mala praxis cuando se sospecha o cuando se quiere imputar algún cargo contra algún médico de que se realizó un mal manejo del paciente. Bueno, muchas veces en la autopsia se puede determinar que el manejo del paciente fue el adecuado realmente, o sea que iba a morir de todos modos por alguna otra causa ajena al manejo que recibió, etcétera, ¿sí? Tienen muchas utilidades, obviamente para enseñanza de nosotros. Sirven también incluso para los familiares de la persona fallecida, ¿sí? Pues les da un proceso de cierre también, decir, bueno, pues no es lo mismo de que te digan que una persona familiar tuyo falleció de causas indeterminadas, a que te digan, mira, pues es por esta enfermedad que tuvo desde años atrás y pues ya esto invariablemente le iba a causar la muerte, ¿sí? Entonces tiene muchas utilidades la autopsia. ¿Cómo es el proceso? No les voy a poner fotos ahorita porque si no me tumban el video de YouTube inmediatamente, pero se realiza la evisceración en bloque. Se extrae todo el bloque de órganos para darle celeridad al proceso de liberación del cuerpo, porque ese se lo tienen que llevar los servicios funerarios para darle su destino final. Entonces se hace apertura de cavidades, se saca todo el bloque de órganos, se saca el cerebro. Obviamente depende esto de la autorización que dan los familiares, ¿sí? Si los familiares del fallecido o la fallecida dicen, yo no quiero que le abran, que le quiten cerebro, yo no quiero que le quiten nada del pecho, me dijeron que era el hígado, yo nomás quiero que le quiten el puro hígado y ya hacemos lo que nos dice explícitamente ahí en la persona que autoriza. Nada más. Pero sí es bueno que sepan en qué consiste el proceso. O sea, se sacan todos los órganos. Hay a veces una corriente ahí de desinformación en cuanto a las autopsias, donde dicen, no, es que de seguro te le robaron los órganos a tu familiar y que no sé qué. Y normalmente en las autopsias nomás quitan un pedacito. Si te le quitaron todos los órganos, quiere decir que se los robaron. Para empezar, eso no es viable, porque una persona que ya tiene varias horas de fallecido, pues todos sus órganos ya no sirven, ¿sí? Entonces no se pueden utilizar para ningún fin de ese tipo. Y en segundo lugar, no se quitan pedacitos de órganos al momento de hacer la autopsia. Se saca todos los órganos y después se exploran para seleccionar qué fragmentos se van a meter a proceso, ¿sí? Igual que como hacemos con una pieza quirúrgica. Pero sí se extirpan todos los órganos y ya no se regresan, ¿sí? Obviamente ya no se le regresan a la persona. ¿Por qué? Porque la exploración de los órganos y todo eso toma tiempo, que sería tiempo que nosotros consumiríamos ahí y que retrasaríamos la entrega del cuerpo del fallecido. Entonces, para evitar esto, se extraen los órganos, se cierra nuevamente el cuerpo, pasa a un área de descanso ahí en un refrigerador y ya de ahí, bueno, pasan los servicios funerarios y se lo llevan, ¿sí? Para darle su destino final ya con sus familiares. Y mientras tanto, nosotros en un proceso que puede durar horas o hasta varios días, dependiendo de la complejidad del caso, seguimos haciendo la disección de los órganos, seleccionamos los fragmentos de tejido que se van a procesar y se realiza el proceso. Ahora sí, ya lo que vimos, todo eso del aparato y el corte y la tinción, y ya los vemos al microscopio para poder llegar a un diagnóstico definitivo.